Bueno, ¿cómo están nuevamente? Vamos con la parte 2 de El amor, esta serie de 3 videos que preparamos para ustedes. Me preguntaban algunas cuestiones sobre algunos libros. A ver, eh, toda la poesía, toda la literatura creo que versó no solo de los griegos, sino bueno, Shakespeare para acá y todo lo que sabemos, tanto en Occidente como en Oriente, sobre este tema, ¿no? Sobre esta temática. Con respecto a algún libro más en la corriente psicoanalítica, bueno, les podría recomendar, acá hay una especie de conferencias, entrevistas que hace Jean-Luc Nancy con Adele Van Riet, se llama El Goce, pero hablan sobre el amor también. Jean-Luc Nancy es un filósofo que también escribió el Hay, Relación Sexual. Este es un libro del 2014, editado en el 2015. Bueno, les recomiendo también lo que la otra vez les dije sobre Fragmentos de un discurso amoroso, que es el libro de Roland Barthes, que escribió en 1977, que está editado por Siglo XXI en 1982. Le podría recomendar también este libro de Gerard Pomier, que quiere decir Hacer el amor, un libro del 2010, editado en el 2012. Pomier es un autor bastante freudolacaniano, hay muchas cosas que no coincido, pero es un libro bastante interesante. Le podría recomendar este de Colette Soler, La maldición del sexo, un libro de 1977, que se publicó en el 2000, es de Manantial. Habla sobre también el amor síntoma, un poco de goce, el tema de la sexuación. Bueno, también es una autora que no coincido mucho en algunos aspectos. Y después de Freud le podría decir que leamos contribuciones a la psicología del amor, que se reunió bajo este título 3 artículos de Freud, uno que escribió en 1910, que se llama Sobre un tipo particular de elección sexual de objeto en el hombre, otro que escribió en 1912 sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa, un texto muy interesante, y después en 1917, en 1918, El tabú de la virginidad. Bueno, son textos bastante clásicos de Freud también para poder leer. Ahí es donde también Freud compara la madre, la puta, hace una comparación también sobre estas cuestiones de la degradación de la vida amorosa, bueno, y todo eso. Hablando de Freud, bueno, acá en la pizarra hay escrito las dos palabras que utiliza Freud en alemán. López Ballestero traduce vida erótica, mientras que Echeverry está como vida amorosa. El Eros tiene una vinculación bastante importante con la poiesis, con la creación. Es decir, el deseo y el nacimiento son como dos elementos isomórficos para la antigüedad, para la mitología griega, y para varias otras mitologías clásicas. Este, no sé si saben que los padres de Eros eran Poros y Peña. Poros es el que tiene recursos, digamos, y Peña la que no tiene. Fíjense que otra vez lo femenino está como anclado en la figura de la carencia. Poros se traduce generalmente como la abundancia, Peña como la pobreza. Según Platón, Eros fue concebido en el cumpleaños de Afrodita. Habíamos preguntado hace unos años atrás que la cuestión del psicoanálisis plantea la pregunta, no la pregunta obvia, por qué la gente se separa, por qué la gente se divorcia, sino al revés, por qué la gente desea juntarse, qué es lo que lleva a la gente a amar o a amarse, ¿no? Incluso en vínculos monogámicos. Este, Bueno, yo voy a tirar una pequeña baraja. Lacan se pregunta, si mal no recuerdo, en el seminario 4, eh, ¿por qué las leonas no se enfadan siendo varias las que pertenecen al mismo león? Hablando de monogamia, ¿no? Eh, en este contexto parecería que el amor es mucho más subversivo que el sexo. Lacan llegó a decir que incluso es de lo único que se habla en el dispositivo de análisis. Entonces, tendríamos que ver qué pasa. Parecería que el sujeto encuentra algo agalmático, una galma, hablando de los griegos, ¿no?
que tiene que ver, por supuesto, con esta cuestión del objeto en Lacan y del falo en el amor. Es decir, que podríamos preguntarnos qué tendría que ver el amor con el falo. Eh, sí, es del seminario 4, acá lo tengo anotado. Que también nos va a contar Lacan cómo es imposible pensar una relación de objeto dual, es decir, sin incluir la tríada fálica. Esto lo dice en la clase 3 del 5 de diciembre del 56. Bueno, la cuestión es que las leonas no se ponen celosas, no se enfadan con esta cuestión de pertenecer todas a un mismo león. Lacan dice porque no saben contar hasta 3. Entonces, tenemos que empezar a plantear el problema de la relación de objeto a partir de la falta de objeto. Es decir, incorporar el significante fálico. No se trata de una díada, sino de una tríada. Y tenemos entonces el problema de cómo el niño entra en esta dialéctica fálica. Y acá tenemos que introducir algo que también está escrito en la pizarra, que son 3 conceptos que Lacan introduce en el seminario 4, seminario que se llama Las relaciones de objeto, que justamente los introduce en función de la relación de objeto, donde divide castración, frustración y privación. Este es un tema un poco complejo, lo vamos a decir así bien por arriba. Les aconsejo ir al seminario 4 para los que están más interesados en profundizar este tema. Lacan va a hacer esta matriz de doble entrada en función de la falta y del objeto y en función de estos 3 conceptos, y va a decir que a la castración le corresponde una falta simbólica y es de un objeto imaginario, mientras que a la frustración le corresponde una falta imaginaria y es de un objeto real, y la privación es una ansia real, es decir, no existe todavía el sujeto ahí, con un objeto simbólico. Esto nos lleva a pensar inmediatamente en la figura del don, es decir, de dar o no dar, es decir, de la demanda, de ausencia o de presencia. Vamos a decirlo rápidamente, ya lo habíamos dicho en otra oportunidad también esto, hace muchos años, cuando la madre real puede dar o no dar, es decir, cuando se constituye en ese sentido una madre real, real en el sentido más lato del término acá, el objeto se transformaría en simbólico, ¿no es cierto? Es decir, que entramos en el juego del el potente concepto del psicoanálisis que es la demanda. Lacan en la significación del falo va a decir: ese privilegio del gran otro dibuja así la forma radical del don de lo que no tiene, o sea, lo que se llama su amor. Y acá podríamos recordar también la cuestión antropológica de los potlatch. Es decir, esto lo analizan varios antropólogos como incluso en algunas comunidades, para homenajear a las tribus que llegaban, la tribu huésped tiraba al mar todos los bienes, metaforizando justamente que la bienvenida, es decir, el don de amor, que no pasa por los objetos materiales. Por eso Lacan también, sobre todo en el seminario 17, pero varias oportunidades, va a contrarrestar o a contraponer el discurso amoroso al discurso del capitalismo. Porque justamente se trata justamente no de dar objetos en el amor. Cosas que a veces los neuróticos, sobre todo esto está muy presente más en el obsesivo, supone que es eso. Entonces, interesante esta frase, ¿no? De la significación del falo. La vuelvo a decir, no está de más. Ese privilegio del gran otro dibuja así la forma radical del don de lo que no tiene. O sea, lo que se llama su amor. Es decir, cuando el gran otro no responde, en este caso no hay que tener miedo de carnalizar al gran otro como la madre o como la figura que va a amparar al cachorro humano. Cuando el gran otro no responde a la demanda, igual ya vamos a ver que se trata también de la imposibilidad del lenguaje, el objeto se transformaría en simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no se trata del vaso de agua, sino
de quien lo da o de quien lo lleva. ¿Mm? Como decimos habitualmente en el ejemplo clásico, cuando al chico se le lleva el vaso, dice, no, quiero que me lo traiga papá o quiero que me lo traiga mamá. Entonces no se trata de la sed, ¿no? Y esto lo descubrimos permanentemente como base incluso de la teoría de la necesidad, deseo y demanda. Por eso la demanda es inconsciente. Por eso, ahora en términos más de la praxis analítica, no se trata del vaso de agua, no se trata de no darle el vaso de agua al paciente. Se trata de, en todo caso, si el paciente pide siempre el vaso de agua, bueno, cuestionar ahí algo porque quizás haya una demanda inconsciente. Entonces, acá tenemos bien articulado el amor con el como don de amor, ¿no? Articulado bien a la demanda. Es decir, que uno podría decir que toda demanda es demanda de amor. Es en este sentido también que Freud habla del bebé como, o del niño como His Majesty the Baby, ¿no? Como su majestad el bebé. Bueno, como ya habíamos dicho, la demanda entonces es inconsciente y el sujeto se topa en esta demanda, lo dijimos la última vez, con el amuro del lenguaje. Es decir, bueno, en términos más de matemas, el gran otro está barrado, o como se dice habitualmente, no existe. Yo no estoy muy de acuerdo en decir que no existe, prefiero decir que está barrado. ¿Qué quiere decir en términos latos? No puede responder. Hay un significante que falta para responder. Entonces, volviendo también a lo que decíamos la última vez, el amor pretende justamente un encuentro logrado, es decir, es la suplencia a esa falla estructural de la no respuesta. ¿Y qué pasa? La demanda fracasa. Entonces, en función de ese fracaso de la demanda, y esta es una cuestión que se habla mucho en psicoanálisis, va a aparecer lo que también conocemos como el deseo, que también es inconsciente. De ahí la famosa metonimia. El deseo es innombrable, es metonímico, etc. Entonces parecería como que el amor es una resonancia de ese deseo, ¿no? O del deseo. Thomas Eliot decía, desciende a deseo un poder apocado. Es en este sentido que el deseo es un resto insatisfecho de toda demanda. Por eso Lacan, en su versión del sujeto, enuncia su famosa frase, el deseo se esboza en el margen donde la demanda se desgarra de la necesidad. Siempre tan poético. Bueno, en este sentido, y para articular un poco deseo, demanda y amor, vamos a poder decir que el amor es la pasión de la ignorancia del deseo. Acá en la pizarra también escribimos los nudos RSI, donde se ve claramente cómo el amor, Lacan lo sitúa en la intersección entre el imaginario y lo simbólico, justamente en el mismo lugar donde también va a situar el sentido. Fíjense que parecería que el amor ignora ese real en el sentido de lo imposible, que decimos siempre como cifra decimal no periódica, ¿no? Ese real que no se puede, es la paradoja de Aquiles y la tortuga, que parecería que Lacan lo está situando en un lugar donde el amor ignora esto que decimos, es la pasión de la ignorancia del deseo. Es decir, si podríamos decir que deseo y falta en este contexto es casi lo mismo, aquí es donde podríamos articular también el yo ideal y el ideal del yo. Ahora vamos a volver igual un toquecito sobre el tema de la ignorancia del deseo. ¿Qué podríamos decir? Bueno, entre el yo ideal y el ideal del yo. A mí me parece que el secreto está en la palabra yo. Obviamente subrayada, acentuada con este término, con este significante ideal, ¿no? El yo ideal, Guillermo Masi, que tuve el honor de ser analizante de control, lamentablemente fallecido, decía que el yo ideal es yo del ideal. Fíjense cómo se va a perder en este sentido y se va a ir o a intentar recuperar a partir del ideal del yo. Por eso también Lacan enuncia, y a esto quería llegar anteriormente, a esta frase también bastante potente cuando dice, cuando se ama no se desea. ¿Por qué? Porque, bueno, otra vez lo mismo, ¿no? Volvemos siempre sobre el mismo punto. Parecería que el neurótico, ficción mediante,
está ahí cubriendo a partir del vínculo amoroso la cuestión de la falta. Entonces, si no hay falta, ¿no? El sujeto en estado amoroso se encontraría falsamente completo. Entonces, si no existe la falta, no existiría el deseo. En el mismo sentido es que se dice que estoy en las nubes, estoy en el paraíso. Bueno, Freud, Borges decía que todo paraíso es paraíso perdido. Bueno, y en ese mismo sentido, también Guillermo Massi decía que el amor es una identificación diferida. Es interesante este planteo, ¿no? También podríamos ir mostrando alguna baraja ya para trabajar en la última parte de estos tres encuentros sobre el amor y decir que este engaño, este simulacro, este señuelo, como dicen los poetas, implica una relación con el amor muy fuerte en el mismo sentido, no solo que el amor es un señuelo, sino que el otro también, el otro nos sirve como señuelo. Y digo nos sirve porque lo que quiero llegar después es a ver si podemos pensar a el amor, este, ahora se habla mucho en estos tiempos de poliamor, etcétera, etcétera, a ver qué quiere decir toda esta cuestión y si podemos definirla quizás en una sola dimensión, en una sola propuesta este tema del amor. Entonces, si estamos hablando de falsa completud, donde el sujeto se percibiría, no se percibiría castrado, bueno, tenemos que incorporar al yo. Por eso les decía anteriormente que el secreto está en el yo, es decir, en creérselo. Después de un duelo amoroso, por eso el sujeto queda un poco atónito y se pregunta qué le vi, o incluso transforma esta pregunta en algo más ominoso y dice cómo pude haberme enamorado de esa persona. Es decir, caen los velos. Fíjense en cómo el yo siempre estamos hablando, y esto también lo dijimos en otra oportunidad en relación con las identificaciones, como estamos siempre hablando en función de algo ficcional, de un espacio ficcional, ¿no? Y además, bueno, podríamos vincular todo esto con los vínculos en sí, el síntoma histérico, el síntoma obsesivo, o preguntarnos si no será que cuando se trata de amor, bueno, no sé, no tiene nada que ver lo sintomático, esto que decíamos antes, también preguntarnos por qué será que hay que contar hasta tres para poder ser tomado por el amor. Ya mucho hemos dicho recién, pero también podríamos seguir abriendo esas cuestiones. Y además, vincular, y esto va a ser la idea de la última parte del trabajo, la relación analítica transferencial con la demanda inconsciente en el proceso analítico. Yo les cito una breve acotación que hace Jacques Lacan en el seminario 8, en la primera clase, en la clase del 16 de noviembre de 1960, dice, no estoy aquí, en definitiva, dice, no estoy aquí para su bien, sino para que él ame. Se refiere, o no estoy allí, mejor dicho, porque en realidad está refiriéndose al lugar de objeto en el dispositivo analítico, en el discurso analítico, y se refiere, cuando dice para que él ame, se refiere al analizante, ¿no? Entonces, no estoy allí para su bien, sino para que él ame. Incluso en esa clase él va a seguir diciendo, esto significa que hay que enseñarle a amar. Bueno, tenemos que ir viendo un poco todas estas cuestiones un poco más técnicas, pero bueno, cuando uno habla del concepto, de la relación del amor y de los vínculos, siempre uno tiende a generalizar y también a apartarse un poco de las cuestiones más técnicas, porque parecería que el amor tiene que ver con ipso facto, con el romanticismo, con la poesía, bueno, como decíamos antes, con el paraíso perdido, con las nubes, y entonces cómo vamos a rebajar todo eso a un nivel técnico. Sin embargo, bueno, me gustaría entrar un poco más en el nivel técnico a partir de la próxima entrega y, bueno, sin ánimo de rebajar el romanticismo, incluir el aspecto clínico
en la cuestión amorosa. No tanto de la transferencia, porque como sabemos la transferencia no se reduce a un vínculo amoroso, sino a la transferencia en todo caso, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista incluso donde el analizante está implicado, pero también el analista. ¿Mm? Bueno, por ahora los esperamos en el próximo encuentro para seguir hablando de esto. Gracias.